Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. Hoy vamos a hacer un repaso de muchos de los vídeos especiales de Navidad que ya tenemos en el canal. Quedan pocas semanas para esta fecha tan entrañable y tenemos que empezar ya a realizar estos trabajos para que los tengamos listos en su momento. Así que vamos a empezar a verlos. La primera propuesta que os traigo es este árbol de Navidad. Se hace de una manera muy sencilla a partir de círculos de tela que vamos a ir cosiendo a mano. En realidad son distintos yoyos de diferentes tamaños que los vamos a ir superponiendo unos sobre otros. También en el canal tenemos este otro árbol de Navidad que se hace en vez de a partir de círculos, a partir de cuadrados que los vamos a doblar de una determinada manera para lograr este efecto tan bonito. Y si hay algo que no puede faltar en la Navidad es un calcetín o bota, perfecta para los más pequeños para que pongan sus regalos. Veis que está hecha con tiras de tela, una técnica similar al log cabin que nos permite aprovechar un montón de los retales que tenemos por casa. Y a mí si hay algo que me encanta en Navidad, porque es como la antesala, son los calendarios de Adviento. Ya desde el día 1 de diciembre vamos entrando en Navidad. Pues bien, esta es la propuesta que hicimos el año pasado, que como veis tiene compartimentos bastante amplios, así que es perfecto para guardar pequeños regalos que seguro a los más pequeños de la casa les van a encantar. Y sin duda uno de mis tutoriales favoritos son estas flores de Pascua. Las flores de Pascua o de Navidad, a mí las naturales la verdad que se me estropean siempre, así que esta opción resulta perfecta porque las vamos a tener bien bonitas todo el año. Este es otro detalle que os propuse al principio del canal. Se trata, como veis, de un pequeño muñeco de nieve. Es un detalle muy bonito para decorar cualquier rincón de la casa. Este en concreto tiene un tamaño más o menos así, pero bueno, ampliando el patrón podéis hacer un muñeco más grande e incorporarle más detalles. Otro detalle perfecto para decorar cualquier rincón de casa es este angelito que se hace de una manera bastante original para obtener el resultado que estáis viendo. Y de lo que hemos hecho un montón en el canal son detalles para el árbol de Navidad, que sin duda es el rey de la decoración en las casas. Hemos hecho un tutorial en el que os propongo, como veis, 5 diferentes adornos que se elaboran de una manera muy sencilla y muy rápida. Muchos de ellos prácticamente no hay ni que coser, con lo cual es una actividad que con los más pequeños de casa la podéis realizar e incluso tenerles entretenidos. Otro de los adornos que hemos hecho, que os han encantado siempre porque es un vídeo que habéis visto muchísimo, son estas casitas para el árbol que, como veis, están con pequeños detalles de Navidad, una corona, un arbolito, dándole ese toque tan especial. Y estos corazones son también otro detalle perfecto para decorar el árbol. Son unos corazones que sirvieron de excusa para aprender una técnica que se conoce como el crazy. El crazy mezclamos telas, damos unos cortes aleatorios y luego las unimos mezclándolas para lograr este efecto tan original. Y un tutorial que hicimos que es un verdadero capricho es este saco con la imagen de Papá Noel. Es un saco, bueno, pues pensado para poner los regalos debajo del árbol, pero que también lo podéis utilizar para decorar perfectamente. Está hecho con aplicación realizada con festón, aunque también si os gusta hacerlo con aplicación a puntada escondida, podéis utilizar el mismo patrón y utilizar la otra técnica. Así que como veis, aparte de los tutoriales que os voy a proponer en este año, que ya alguno hemos publicado, ya tenemos un montón de ideas en el canal perfectas para que empecéis a preparar vuestros adornos de Navidad. Espero que os haya gustado mucho este resumen y nos vemos en el próximo tutorial.